Santiago Posteguillo ha vuelto. Y digo que Santiago Posteguillo ha vuelto porque, como sabéis los que me seguís, con sus dos últimas novelas, tanto Yo Julia como Julia retó a los dioses, que ni me la terminé, salió totalmente de la senda de la novela histórica y los libros buenísimos que había venido escribiendo, tanto la trilogía de Escipión como la de Trajano, como otros libros. Y desde mi punto de vista, con Yo Julia salió totalmente de ese camino que llevaba y que era buenísimo en mi opinión, y escribió dos libros que, bueno, ahora hablamos de ellos, pero que desde mi punto de vista no tienen nada que ver con el Santiago Posteguillo que nos gusta, a los que nos gusta la historia, y con la calidad de la novela histórica que venía escribiendo. Yo creo que donde Posteguillo se encuentra cómodo es en la novela histórica de verdad. La esencia está en Las Legiones Malditas, que tenemos una reseña en el canal de la trilogía de Escipión y que personalmente creo que es la mejor novela histórica que me he leído. Sigue haciéndolo muy bien con la trilogía de Trajano y creo que se desvía totalmente con Yo Julia. Pero bueno, como os digo, con Roma soy yo, la verdadera historia de Julio César, desde mi punto de vista vuelve al redil. Posteguillo vuelve a la novela histórica como la venía escribiendo, y es que al final, desde mi punto de vista, que es algo muy personal, pero desde mi punto de vista yo lo que busco en una novela histórica es, evidentemente, aprender de la historia y hacerlo de una forma entretenida, porque si no me voy a la fuente directamente. Pero lo bueno de la novela es que te acercas a un momento histórico, a un personaje, y lo haces de forma muy entretenida y muy amena, y si te gusta ese periodo histórico o ese personaje, pues puedes profundizar luego en las fuentes. Pero a mí eso es lo que me aporta la novela histórica. Quiero batallas, quiero intrigas, quiero táctica militar, quiero conocer a un personaje, y sobre todo quiero que después de un año, después de 3 años de haber leído una novela, pues tenga conceptos claros de un momento histórico, sepa quién era Aníbal, quién era Escipión, qué fueron los catafractos, en qué consistieron las guerras púnicas. Quiero saber más o menos qué es lo que pasó en la batalla de Canae, en la batalla de Zama. Quiero pues conocer a un Pedro Álvarez de Sotomayor, saber qué han sido las revueltas irmandiñas. Y eso es personalmente lo que más me gusta de la novela histórica. Creo que Posteguillo lo hace muy bien, que en sus dos últimos libros quizás haya hecho otra cosa que no es novela histórica y que por eso a mí no me han gustado, pero que desde luego con Roma soy yo, si te ha gustado Trajano, si te ha gustado Escipión, te va a gustar mucho, al menos este primer libro de la serie de Julio César. Voy a hacer un pequeño inciso con Yo Julia porque la he mencionado en diferentes vídeos en los que he hablado sobre Posteguillo. No voy a hacer un vídeo sobre Yo Julia, pero muchos me habéis preguntado que por qué no me gusta o por qué no me terminé Julia retó a los dioses, o qué es lo que no encontré de bueno en Yo Julia, a gente que sí que le había gustado. A mí Yo Julia, las dos, la serie, no me gusta por 3 motivos principales. En primer lugar, porque creo que no es novela histórica tal y como yo la entiendo o tal y como Santiago Posteguillo la venía haciendo. Creo que Yo Julia es una novela de un personaje muy poco conocido, una novela casi ficticia dentro de un contexto histórico. Y para mí eso no es novela histórica. Yo para eso, bueno, pues creo que hay novelas mucho mejores. Te lees El Señor de los Anillos, que no te aporta conocimiento histórico, y creo que es probablemente más entretenida. Con lo cual, la primera es que, desde mi punto de vista, no es novela histórica. Para mí sí es novela histórica Un Porto Santo, de Rodrigo Costoya. Sí es novela histórica Revolución, que está escribiendo Arturo Pérez Reverte. Yo Julia no es novela histórica. Por supuesto, Escipión y Trajano, evidentemente, son novela histórica. En segundo lugar, no me parece una buena novela, directamente. No me parece... Creo que ha intentado meter todos los recursos literarios. Empieza con una analepsis, termina con una... Bueno, en fin, diferentes recursos que yo no sé si es que se le ven demasiado las costuras al libro, pero no termina de encajar como novela. No es un libro redondo desde mi punto de vista. Se le ven demasiado los entresijos y a mí es un libro que se me ha hecho más pesado, no me ha gustado tanto. Y luego, en tercer lugar, y ya ser ganador del Premio Planeta creo que lo dice todo, pero
me meto en jardines, pero creo que es una novela que está teniendo en cuenta más la Agenda 2030 y historias modernas que yo no sé si son para ganar el premio Planeta, para vender más libros, para meter a las mujeres, que tradicionalmente es un sector que lee menos novela histórica que el hombre. No sé por qué lo ha hecho, pero se ha metido en historias que creo que tienen más que ver con dividir hombres y mujeres que con escribir una buena novela. Incluso, dicho por el propio Posteguillo, él quería cumplir en su novela con el test de Bechdel, que por lo visto es un test que sirve para medir la brecha de género en las diferentes creaciones, pues, o literarias, o audiovisuales, o lo que sea. Es decir, está más preocupado de que su novela no tenga brecha de género que, en mi opinión, que de escribir una buena novela. Personalmente no me han gustado. Conozco a mucha gente que le ha gustado Escipión, que le ha gustado Trajano y que también le ha gustado Yo, Julia, pero desde mi punto de vista ha pegado un patinazo muy grande. Sin más lo aclaro, no voy a hacer vídeo de Yo, Julia, así que simplemente para los que teníais curiosidad, esas son las razones por las que a mí esa serie no me ha terminado de convencer. Volviendo al tema que nos ocupa, yo creo que con Roma soy yo, Santiago Posteguillo, como decía, vuelve a ser el mismo, no está al nivel de las Legiones Malditas, creo que le va a costar muchísimo escribir un libro que esté al nivel de ese novelón, pero sí está al nivel de los otros dos de Escipión, sí está al nivel de la trilogía de Trajano y sí está al nivel del Posteguillo que has leído, si te has leído esas trilogías, y al Posteguillo que todos conocemos. Y además, desde mi punto de vista, con ese sentimiento de volver a encontrarte con el autor y con ese sentimiento de volver a leer un novelón, desde mi punto de vista. Una novela muy muy buena. Otro aspecto que me ha hecho muchísima ilusión, y además yo no lo sabía porque me leí Roma soy yo sin haber visto la presentación del libro por parte de Santiago ni nada, es que se trata de una hexalogía, es decir, tiene todavía 5 libros por delante para contarnos la historia de Julio César. Evidentemente, conociendo a Posteguillo y enfrentándose a la figura de Julio César, pues yo tenía claro que no iba a ser un libro, aunque sí que tenía esperanza pues de encontrarme a Cleopatra o de encontrarme a los personajes y a las etapas más conocidas de la historia de Julio César, pero ha sido una muy buena sorpresa ver que va a escribir 6 libros dentro de la saga, o sea que los que disfrutamos de Posteguillo y sobre todo si consigue mantener el nivel, que ese es otro tema del que hablamos ahora, va a ser un libro, una serie muy muy apetecible. Volviendo al tema que os decía de mantener el nivel, está claro que es muy muy difícil llegar a lo más alto. Yo creo que Posteguillo en novela histórica ahora mismo en España está completamente consolidado y con obras, no como Yo, Julia, precisamente, pero con obras sí como Posteguillo, o sea, sí como la trilogía de Escipión, sí como las Legiones Malditas, ha llegado a lo más alto y es muy difícil mantenerse y, como digo, creo que tiene que andar con cuidado porque los nuevos vienen con muchísima fuerza. El otro día hablábamos de Porto Santo, la novela de Rodrigo Costoya, que ya ha recibido premios también, premio Ciudad de Úbeda, por ejemplo, de novela histórica, y que además tiene muchísimo en común con Posteguillo, porque con Porto Santo, que es la primera novela, Costoya escribe ya un novelón. Y digo difícil también mantener el nivel porque otros están asomándose a la novela histórica, quizá no en su plenitud como Posteguillo, pero Reverte con El Italiano ha hecho novela histórica, con Revolución, una muy buena novela también, que a ver si nos da tiempo a hacer vídeo en este 22, muy interesante, y la verdad es que es un gusto reencontrarte con los autores y sobre todo que se sigan escribiendo muy buenos libros a los que nos gusta la historia y que nos gusta también disfrutarla a través de las novelas. Volviendo a la redención y volviendo a ese sentimiento de volver a encontrarte con el autor, como os decía, la sensación que he tenido con Roma soy yo ha sido muy parecida a la sensación que tuve al leer a Reverte. Venía además de un par de libros que no me habían terminado de convencer. Línea de Fuego, de hecho, fue un libro que, al igual que el segundo de Yo, Julia, lo dejé a medias, una novela muy sombría. Y con El Italiano, desde luego, encontró redención absoluta, fue una novela que me encantó. Tenemos también reseña en el canal porque desde mi punto de vista está al nivel de las mejores de Reverte, mejor dicho, de las que a mí me han gustado, al nivel de La Reina del Sur y de
y de otras, y con Posteguillo, como digo, el sentimiento es similar. Creo que no ha llegado a igualar a las Legiones Malditas, pero sí que está al nivel de novela histórica, y es de esos libros que te arrepientes, que dices, tenía que haber esperado por lo menos a que sacara 2 o 3 libros más para empezar a leer uno tras otro, porque realmente es un libro que terminas y te apetece leer el siguiente libro de la exalogía de Julio César. Y de este libro tampoco quiero contaros mucho más sobre la trama, porque aunque en novela histórica en general a mí no me importa destripar el argumento, porque es algo que todos deberíamos saber. Al final la historia de Julio César a grandes rasgos la conocemos todos, pero en este caso el primer libro habla de las primeras etapas de Julio César como político, y no quiero profundizar demasiado porque Santiago Posteguillo ha metido mucho relleno en el buen sentido. Es decir, Julio César, sobre todo sus comienzos, están muy poco documentados históricamente, entonces Posteguillo sí que ha tenido que hacer una tarea pues de imaginación, recreando juicios, recreando intrigas, recreando conversaciones, y es algo que lo ha hecho muy bien. También tiene batallas, también tiene entrenamientos en el campo de Marte, es decir, la novela está muy completa, pero la parte que Posteguillo ha dedicado a la ficción bien entendida, dentro de completar esa parte de la historia que no conocemos para hacer una primera etapa de la vida política de Julio César, pues no os la quiero evidentemente contar, simplemente decir que ha sido muy buena, que me ha gustado mucho cómo lo ha hecho, y en definitiva un libro redención, un libro con el que Posteguillo vuelve a la senda de la novela histórica de verdad, y un libro que os recomiendo completamente, y que sobre todo con un escritor ya tan consolidado como Posteguillo, si os han gustado las otras 2 trilogías, las otras 2 series, os puedo decir que Roma soy yo os va a gustar mucho también. Farero, si te gustan nuestras reseñas, me ayuda muchísimo si te suscribes al canal y si le das a la campanita para no perderte notificaciones, y me ayuda también un montón si nos quieres seguir en nuestra newsletter en elfarodeloslibros.com. Y poco más que añadir, empieza con muy buen pie esta exalogía, muchas ganas de seguir leyéndolo, esperemos que mantenga el nivel, que siga con batallas, con intrigas, con juicios y en definitiva con la novela histórica como la sabe hacer Posteguillo, y que se olvide de brechas de género, de premios Planeta y de otras cosas que le despisten de la Roma que conoce Santiago y de la Roma que también nos cuenta. Espero que os animéis con él estas navidades, disfrutadlo muchísimo. Suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho, y a nuestra newsletter en elfarodeloslibros.com, y nos vemos en próximos libros.